Buenas tardes, estamos en el estudio de radio de la Universidad Nacional de Burlingame con el doctor Luis Chiruso, profesor de la Universidad de la República de Uruguay, doctor en Ciencias de la Computación. Y estamos en el contexto de la Escuela Internacional de Verano en Inteligencia Artificial que coorganiza la UNAUR junto con la Universidad Nacional de San Martín. Luis acaba de terminar su disertación. Primero, Luis, te quería preguntar, ¿cuál es tu tema de investigación actual en que estás trabajando? Sí, yo trabajo principalmente haciendo investigación en procesamiento del lenguaje natural, que es un área de, digamos, como una subdisciplina de la inteligencia artificial que trata sobre que las computadoras puedan interpretar o generar lenguaje humano. O sea, el lenguaje natural le llamamos a el inglés, el español, el guaraní, el francés, todo lo que son lenguas humanas. En contraposición a los lenguajes formales, que decimos lenguajes formales son, por ejemplo, el lenguaje de programación, la matemática, el lenguaje de la lógica, esos son formales, están como construidos por humanos. Bueno, los lenguajes naturales surgen históricamente, ¿no? Es como la gente habla, entonces contienen muchas ambigüedades, cosas que se dicen de distintas maneras, cosas que es difícil de interpretar, que solamente a través del conocimiento humano, teniendo como el background humano, es posible interpretarlos. Entonces, cómo hacer que las computadoras puedan entenderlo y generarlo y hacer respuestas apropiadas es un área muy activa de desarrollo. Y en el caso de tu disertación de hoy, redes neuronales artificiales y lenguaje natural, trataste de introducir esto mismo que me acabas de Exacto. decir. Exacto. Estuve presentando el problema desde un punto de vista histórico, digamos, cómo se ha visto el procesamiento de lenguaje natural, qué tipo de problemas se intentaban resolver antes, qué tipo de problemas se intentan resolver ahora, y cómo las redes neuronales han revolucionado un poco el área, porque gracias a estos modelos nuevos con redes neuronales que estamos utilizando, se pueden hacer cosas que antes no se creían posibles, ¿no? Estos modelos nuevos que hay ahora, como ChatGPT, DeepSeek, Gemini, etcétera, otros modelos que se están creando, permiten hacer cosas que antes se creía que no se podía o por lo menos estábamos muy lejos. Entonces esto como que permiten tener una conversación fluida, muestran cierta capacidad de poder resolver algunos problemas que antes no se podía. Entonces está bueno, es un buen momento como para poder explorar cuáles son las limitaciones de estas tecnologías y ver de qué manera se pueden mejorar y qué cosas todavía no se pueden hacer, todavía están fuera del alcance de lo que podemos hacer. Tu tema de investigación tiene aplicación fuerte en el campo de la traducción. ¿Cómo está cambiando esa tarea? ¿Qué rol tiene el traductor, la traductora hoy en día a partir del surgimiento de la inteligencia artificial? Sí, bueno, hay cosas que todavía no se pueden resolver en cuanto a traducción. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el idioma guaraní y lenguas de señas, lo que conocemos como lenguas de bajos recursos. ¿Por qué? Porque no hay muchos recursos digitales como para poder trabajar con esas lenguas. O sea, en el caso de las lenguas de señas, por ejemplo, hay a veces un par de cientos de ejemplos y es muy poco respecto a lo que uno necesitaría. No hay información No hay, volcada en la... claro, no hay información digital, digamos, sobre todo información que ya esté transcripta, curada, etcétera. En el caso del guaraní, nosotros hemos compilado datasets, corpus, más o menos grandes, pero igual no son suficientes, ¿no? Unas 30.000 pares de oraciones entre guaraní y español, pero aún así no es suficiente como para los métodos que utilizamos hoy en día, los métodos neuronales que consumen muchísimos miles de millones de datos. Entonces, bueno, todavía se complementa con otras técnicas y obviamente es un trabajo que es muy distinto a lo que hace un traductor humano, ¿no? El traductor humano aprende la lengua, tiene un conocimiento humano distinto que le imprime a las traducciones y bueno, las computadoras lo hacen de una manera completamente distinta, son modelos estadísticos que dicen, bueno, más o menos a veces se dice así, entonces le pongo estas palabras. Yo creo que hay campo para las dos cosas, ¿no? O sea, los traductores humanos eh, se sigue utilizando su rol y creo que está cambiando digamos, su tarea también porque ellos también se apoyan en traductores automáticos y luego arriba de eso hacen las correcciones necesarias. Me parece que está cambiando un poco por ese lado, ¿no? Lo último que te quería preguntar era en cuanto a los riesgos que puede acarrear la inteligencia artificial en tu campo de estudio, que sería el lenguaje, la comunicación. Vos justamente te especializás en el guaraní, pero ¿hay riesgo, por ejemplo, de que lenguas minoritarias o con menos presencia digital queden todavía más marginalizadas? ¿Qué riesgo trae? Ahí está. El problema es que para trabajar con todos estos métodos modernos se necesitan muchísimos datos. Por eso decía que el guaraní y otras lenguas, también las lenguas indígenas, casi todas ellas, guaraní, quechua, mapudungun, náhuatl, etcétera, todas las lenguas indígenas tienen muy pocos datos para trabajar y eso hace que no estén bien representadas en todos los sistemas modernos, ¿no? Los sistemas modernos se basan en crawlear la web para sacar la mayor cantidad de texto posible, entonces hay muchísimo texto en inglés, en español, en chino, en las lenguas mayoritarias
Y aún dentro de las lenguas mayoritarias, solo como las variedades más comunes, ¿no? En el caso del español, será español de España, español de México, y hay otros que están bastante más relegados. Entonces, aún incluso dentro de los idiomas más mayoritarios, no todas las variedades están debidamente contempladas y mucho menos las lenguas minoritarias. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer es construir recursos, hacer cosas para que eso no pase, ¿no? Para que estén bien representadas todas las lenguas y que pueda más o menos ser confiable la respuesta de los sistemas en las distintas lenguas. Es todo un trabajo porque a veces no hay suficiente cantidad de datos y hay que ver cómo complementarlo, cómo construir datos nuevos y ese tipo de cosas. Claro, la velocidad de producir datos para esas lenguas es mucho menor a cuando hay miles de usuarios, Exacto, millones de exacto. usuarios. Sí, y que tampoco es tanto por cantidad de usuarios, porque por ejemplo el guaraní es hablado por 10 millones de personas, en algunas estimaciones, son unos cuantos, pero no es tanta la presencia en la red, o sea, cuando van a escribir un comentario en Twitter o algo, capaz que cambian al español en vez de utilizar el guaraní, entonces pasa eso, como que se usa más en la oralidad que en la versión escrita. Y bueno, entonces no está quedando tanto registro y hay menos datos para trabajar por eso. Bueno, Luis, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes.